esta obra llamada vida. Y si pudiéramos escribir un libro de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros y pudiéramos tener a un dramaturgo, a un guionista, un director y un productor de teatro para que pudiera contar lo que cada uno de nosotros sentimos y todo lo que hemos vivido, entonces pues le hablaríamos a alguien como Reynolds Robledo. Reynolds Robledo, ¿cómo estás? Es un gusto poderte tener esta tarde con nosotros. En verdad, yo creo que ahorita antes de comenzar el programa me decías, yo pensé que en pandemia me iba a poner a escribir y estoy trabajando ahora más que nunca y no me ha dado tiempo de escribir. Yo creo Exacto. que sobrarán las historias para contar en algún momento en una puesta, en una obra de teatro, lo que estamos viviendo. Reynolds, qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. No, gracias a ti, Clara, gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo este momentito contigo y con el público también, para platicar un poquito del teatro, que lo extrañamos mucho. Yo sé que lo extrañas mucho, pero antes que nada, queremos platicar contigo porque el contenido que siempre comparto en mis redes sociales y en mis entrevistas es compartir cómo le has hecho en esta obra llamada vida para llegar hasta donde estás. Eres un hombre exitoso, eres un guionista ya exitoso, un director y productor de teatro, un dramaturgo exitoso. Sin embargo, la vida te puso algunos obstáculos y queremos conocer como esa parte de tu vida, de cómo, a qué edad decidiste que esto era a lo que te querías dedicar. O sea, vamos a retroceder un poquito el tiempo, Reynolds, y platícanos cuándo nace dentro de ti el querer iniciar esta vida, ¿no? De dramaturgo, guionista y todo esto. Es muy interesante que cuando trato de hacer yo como a partir de donde yo siempre he creído que el teatro llegó un poco tarde a mi vida, porque yo me mudé a los 21 años a la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de Monterrey, entonces me decido, Regio de acá. no se nota, pero soy regiomontano. Eso de la Sultana del Norte. Algo pasó ahí con el acento en 12 años Sí, claro. viviendo en la Ciudad de México, pero yo tenía como una afinidad muy cercana al cine. Entonces yo quería estudiar guión cinematográfico, yo quería irme a estudiar cine a la Ciudad de México, pero estando aquí en pandemia en Monterrey, desde hace ya más de 5 meses con mis papás, ha surgido como esa nueva información que siempre estuvo ahí guardada, pero de alguna manera no la tomaba yo en cuenta. Y es que desde niño mis papás a mí me regalaron un teatro de juguete, ¿no? Que era un teatro de cartón. Entonces yo me gustaba mucho jugar con las piezas que había, tenía estos personajes con los cuales yo hacía representaciones. Ay, no. Pero en algún momento me aburrí de que solo eran los mismos personajes, entonces yo empezaba a dibujar y recortaba personajes de películas infantiles que yo veía en ese momento, como El Rey León, como Aladín, como La Bella y la Bestia. Entonces yo hacía esos recortes y usaba ese mismo teatro para hacer representaciones con los cassettes que yo tenía de esas películas, ¿no? Y obligaba a mis papás a ponerme una linternita para yo representarles un cachito de la obra. Pero hace poco me llegó este recuerdo de a los 8 años, mi mamá se acordó que yo fui a ver una obra de teatro, una versión de Vaselina, y que al final de la obra dijeron que estaban buscando niños para unas audiciones, para un montaje, una obra musical que se llamaba La Isla de los Niños. Y por alguna razón yo quise ir y me quedé en el ensamble y estuve ensayando mucho tiempo en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás, y por alguna razón la obra no se hizo, y lo que mi mamá se acuerda es que yo me deprimí mucho porque no hice la obra. Y no lo tomaba tan en cuenta. De pronto y ahora reflexionándolo me di cuenta que era un niño muy inquieto, que siempre quería estar haciendo actividades, que levantaba la mano cuando iban a las escuelas, ¿sabes? Quien quería hacer danza folclórica, yo. Quien quería estar en la escuela, yo. Siempre estaba como la poesía, yo. Y después de ese momento que mi mamá me cuenta de que no se hizo esta obra de teatro, creo que sí cambió una cosa en mí. Ya no me interesaba mucho participar en cosas y me hice un poquito más retraído en ese aspecto. Entonces, que empecé a sentir después la necesidad de escribir, y me di cuenta muy tarde que lo que quería era escribir teatro, porque como te decía al inicio, yo quería hacer cine. Yo me compré la idea de que para hacer buen cine tenía que ser buen guionista.
¿no? Era como una matemática muy básica. Pero me fui a la Ciudad de México un poco en contra de lo que todos querían, porque pues yo estaba estudiando la carrera de publicidad, me faltaba un año y de pronto les dije, no, ya no quiero estudiar, esta carrera no me está llevando a donde yo quiero, necesito irme allá y quiero ver qué pasa. En el camino se fueron dando muchas oportunidades como creativo en guiones, pero empecé a escribir teatro en 2014, lo cual es relativamente hace poco. Y a partir de eso, creo que la vida me cambió. Como a muchas personas, cuando empiezas a estudiar algo y de repente dices, esto no es lo que quiero. Hay Exacto. muchas personas que dicen, ¿cómo le voy a decir a mis papás que después de 3 años y que me falta un año por graduarme, no quiero seguir estudiando esto? Y Y ahora quiero, explicarles, ¿no? Porque claro. aparte yo creo que si les hubiera dicho que quería ser actor, lo hubieran entendido más. En ellos hubiera cabido más como el, ok, quiere esto, pero él les decía, es que yo quiero escribir. Y no les caía el 20. Yo creo que hasta que empezaron a ver ya obras de teatro mías escritas y que ya las vieron como público, como que les empezó a caer un poquito el 20 de qué quería hacer y cómo se estaba ya materializando. Porque sí, les dices, quiero ser escritor, pero ¿escritor de qué? ¿Dónde te leo? ¿Dónde te veo? ¿Dónde, o sea, y entender que eso que dicen los actores es mi parte, ¿no? Que yo fui el que pensó esos diálogos, esas historias. Ha sido un proceso que ellos poco a poco han ido entendiendo con los años, espero. Claro, y lo más difícil de todo, mijito, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Es la típica pregunta que todos los papás Primero estudia, luego ves. claro, a los que dicen, quiero ser músico, quiero ser actor, quiero ser guionista, quiero estudiar filosofía y letras, ¿de qué vas a vivir? ¿Sabes? O sea, esas típicas preguntas que nos hacen los papás, ¿no? Sí, recibí como mucho apoyo de ellos ya que se dieron cuenta que no era solamente iba más allá del sueño, ¿no? Y había como muchas ganas de ser eso y de encontrarme a mí en ese aspecto. Me apoyaron mucho en muchos momentos en los que no tenía trabajo, en los que no había para pagar rentas, para comer, entonces, y cuando poco a poco se fue dando la oportunidad y ya hubo una estabilidad económica, ya empezó a haber como otra instancia en la que ya mi trabajo estaba hablando por mí y por lo tanto me estaba dando que comer. Eh, Empecé a encontrar como estos retos, ¿no? De estudiar, sobre todo es algo que yo he ido encontrando mucho, el tener que seguirme preparando y nunca sentirme hecho, ¿no? Al contrario, creo que parte de la perfeccionar mi trabajo es seguir trabajando, es seguir estudiando y que siempre tengo que regresar a esas bases que me ha dado la escuela. Increíble lo que acabas de decir. Yo creo que es una frase que deberíamos de tatuarnos todos en algún lugar. No sentirme hecho. O sea, wow esa frase, porque a veces creemos que ya, yo ya soy lo que soy y a esto me voy a dedicar toda la vida y dices, no, o sea, como este libro de Enrique Corbera, el arte de desaprender, ¿no? El vacía la taza y vuelve a llenar de algo completamente nuevo, desaprende lo que sabes y como vuelve a aprender. Reynolds, para ti, cuando dices, no voy a estudiar publicidad, esto ya no es lo mío, ¿qué sigue? ¿Cómo te vas guiando en la vida para irte preparando? ¿La vida misma te ha puesto los escalones? ¿O qué fue lo primerito que hiciste una vez que decidiste, no es lo mío, publicidad, me voy a la Ciudad de México? Pues, ¿Simplemente te sentaste a sentar o empezaste a estudiar algo para poder a pues escribir, perdón? O sea, ¿te sentaste para escribir o qué fue ese siguiente paso? yo creo que cometí mucho el error de confiar en que solo era como un sueño, ¿no? O sea, como que confiaba mucho en que, bueno, me pasaba, yo creo como nos pasa mucho, que uno llega y dice, ya llegué, aquí estoy, véanme, listo para triunfar. Y luego te das cuenta que hay una fila aparentemente enorme de gente Y que, ven con tu misma idea. o sea, que llega con tu misma idea, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho que primero quise estudiar y me quise preparar y quise presentar en las escuelas de cine, que no hay tantas, esa es una realidad. Fuertes solo están el CUEC y el CCC, y año con año entran muchos a hacer el examen y se quedan alrededor de 20 por año. Entonces, sí es muy demandante ese tipo de carreras. Yo no estaba preparado, definitivamente no estaba para nada preparado. El examen fue como ese primer encontronazo de realidad, de darme cuenta que necesitaba como empezar a prepararme por otro lado.
Sin embargo, ¿qué pasó? Que cuando yo voy y no me quedo en la escuela, pues sí sentí como que me movieron el piso y dije, pues entonces, ¿qué hago si a eso vine? ¿No? O sea, yo venía dispuesto a empezar desde cero porque no tenía ningún tipo de preparación, porque era solamente las ganas de empezar a escribir, la gana de que una escuela me moldeara, y de pronto me doy cuenta que no tuve eso, y entonces empecé a encontrar otros tipos de camino, muy guiados por oportunidades que se fueron dando. Uno de los primeros trabajos que tuve fue como en el equipo creativo de Eugenio Derbez, que fue muy poquito el tiempo, pero aprendí mucho de eso, fue como el primer trabajo, y, y después se fueron dando como otras oportunidades donde de pronto yo ponía todas mis esperanzas en esas oportunidades para creer que eso era como punta de lanza, ¿no? Que eso me iba a dar como una gran oportunidad, o que la gente iba a empezar a darme más trabajo, que iba a venir, o sea, y de pronto yo me desilusionaba mucho porque siempre sentía que cuando tocaban cosas de cine o posibilidades en televisión, dependía de tantas cosas y no tanto de mí, y lo que menos escuchaba era la voz de lo que yo quería contar. Eso me tomó mucho tiempo darme cuenta porque empecé a generar como contactos en eventos, y me llegaba y me presentaba y era así como mucho de, hola, soy Reynolds y soy guionista, no andas buscando a alguien. Entonces me daba cuenta que a veces eso funcionaba y a veces era solamente qué padre, pásame tus La datos. palmadita en la espalda, ¿no? Pásame Qué tus padre, datos. qué padre. A veces sí pasaba que me buscaban y a veces no. Entonces, como que siempre estar esperando que alguien te diera las oportunidades era lo que a mí me empezó a desencantar mucho, porque luego te das cuenta que los equipos creativos van ligados a muchas cosas, con quién quiere trabajar la gente, y darte la primera oportunidad es algo que cuesta, porque a veces está ligado a qué he visto tuyo o qué puedo leer tuyo, y realmente yo no tenía nada palpable, nada que la gente pudiera decir, pues yo ya hice esta película, yo ya hice esto. Entonces, en ese cuentagotas de trabajo, ¿qué pasó? Que de pronto veo que durante mucho tiempo yo quise tirar la toalla y dije, creo que esto no está funcionando, creo que sí estoy siendo muy necio, creo que más allá de que me la he creído mucho y que he confiado en este instinto de tú eres bueno y si puedes, porque yo soy como de esa generación al que le dijeron, puedes hacer lo que tú quieras. Y me la compré, lo que faltó como en ese link es tú puedes hacer lo que tú quieras si te preparas. ¿No? Claro. No solamente llegar y ser, sino que el camino a ser es largo, y es largo, y tienes que prepararte constantemente. Y de pronto llega el teatro, nunca, siempre estuvo presente porque me gustaba ir, hasta que de pronto hubo la posibilidad de participar en microteatro, que eran estos conceptos nuevos en espacios chiquitos, obras de 15 minutos, y dije, bueno, pues creo que eso es algo que podría intentar. Claro. Este sería como mi momento para empezar, ¿no? No quedé la primera vez que metí una obra, quedé como hasta la cuarta, y cuando eso pasó fue como si el mundo me dijera, ahora sí, eso que tú crees, o lo que tú crees que puedes, ahí está, hazlo. Esta es tu prueba. Y ¿Cuál la de- prueba, la prueba depende de ti, ¿Y ¿no? O cuál sea, fue esa prueba? ¿Cuál fue esa primera vez, Reynolds, que dijiste, sí es esto, sí, sí le di por el camino que, o sea, pues, sí estoy en el camino, es pues lo mío? enfrentarme a tener que dirigir por primera vez un texto, aunque fuera corto, y que tuve la posibilidad de trabajar con la señora Evangelina Martínez, actriz de gran renombre, y Fernanda Borges, María del Carmen Félix, que hoy por hoy hacen grandes proyectos en televisión, Héctor Bersunza, Pedro Hernández, y que confiaron como en alguien que quería hacer teatro, que confiaban en lo que estaba escribiendo, y que se estaba aventando a dirigir por primera vez en un formato exigente porque el público estaba muy cerquita, entonces no había manera de mentir. Y entonces esa intimidad a mí se me hizo muy apasionante, porque tener al público a tan corto espacio me obliga a muchas cosas, ¿no? Tuve ese momento en el que ya mucha gente que ya me conocía del medio, pues pudo empezar a ver que en efecto sí hacía cosas, porque eran de, pues él dice que escribe. Ay, no, ya Entonces, sé. así era como todo, y de pronto ya tenía experiencias coescribiendo para un proyecto de cine que se llamó El cumple de la abuela, y
y de pronto, pues, en que pase, que le escribes, a que la realicen, a que se estrene, pasan mucho tiempo, a veces son 2 años de ese proceso, entonces también como que lo inmediato no existía. Y de pronto, Mariana Garza había abierto su teatro junto a Pablo Perroni, que es el Teatro Milán y el Foro Lucerna. En el 2014 era un teatro nuevo para el mundo, para el México, y yo tenía muchas ganas de estar en ese teatro, y un día le pedí una cita. Entonces fui con Mariana, enfermo, porque aparte había terminado temporada en microteatro y me enfermé, ya estaba con una gripe terrible y todavía dije, no, pero tengo que ir. Y fui, me mostró su teatro, me dijo cómo podíamos estar ahí, etcétera. Y una semana después me marcó para invitarme a un proyecto que se llama The 24 Hour Place, que consiste en un rally teatral de 24 horas donde se escriben 6 textos cortos, se escriben en una madrugada en el teatro, se les entrega a los actores y el director y lo montan para estar listos en 24 horas y que el público... Todo esto en 24 horas. Todo esto en 24 horas. Y que, entonces fue un regalo para mí muy, muy padre porque yo no entendía por qué me habían invitado, pero dije, lo valoré, dije, si se les fue el nombre, si les han dicho 20 dramaturgos que no y llegaron a mí porque dijeron, bueno, ya alguien, dije, va. Y a mí nunca se me va a olvidar ese regalo que yo tuve porque estaba en el elenco actores como Regina Blandón, como Alfonso Dosal, Alberto Estrella, con los cuales tengo una relación ahora también de trabajo. Pero yo recuerdo ver el Teatro Milán lleno. Y yo estaba sentado en una esquina a punto de ver el momento en que iba a empezar mi obra de teatro, lo que yo había escrito. En ese momento me di cuenta de lo que yo había hecho, que había escrito una obra de teatro, que estaba a punto de presentarse a este público en una sala completamente llena, ¿no? Y nunca se me va a olvidar esa sensación y emoción que tuve, porque para mí fue como una bienvenida, ¿no? Fue como una bienvenida, porque ahí estaba mi trabajo siendo visto, ¿no? Mi trabajo ahí estaba, no era era un trabajo de equipo, con todo el actor, los actores y el director y todo lo demás, pero estaban diciendo lo que yo les había puesto a decir. Entonces yo nunca había sentido eso en cine o en televisión. Me pasa que veo como una versión de la versión de la versión de lo que yo hice. Y en teatro me pasa que sentir que sí soy yo. Y eso es algo que se me ha quedado mucho. Entonces me animé a escribir una obra larga que terminó siendo Lobos por Corderos, que fue mi ópera prima y en teatro formal, ¿no? Y de pronto me doy cuenta, claro. Me doy cuenta de que es que entró una llamada, perdón. Sí, parte del show, no te preocupes. Me doy cuenta de que Lobos por Corderos, ahí está. ¿Qué te digo? Pues tener un elenco como Mariana Garza, que nuevamente fue como regalarme y regalarle a ella como ese gracias de que me dio una gran oportunidad en el teatro. Mónica Huarte, que bueno, ya tenía años de conocerla y que también era de las que solo sabía que yo decía que escribía, pero pues no. Pero le dije, Moni, yo tengo un proyecto que me encantaría que fueras tú. Fernanda Borges, que estuvo conmigo en microteatro. Y Alex de la Madrid, que bueno, llegó como un salvador porque originalmente era otro actor y lamentablemente, bueno, no, afortunadamente más bien, se fue 2 semanas antes del estreno por compromisos personales y profesionales, y Alex entró y se hizo un gran equipo junto con Daniela Padilla, que fue la codirectora del proyecto. Y pues yo empecé a generar a partir de ahí una sociedad con Ana Carolina Mancilla, que también ella estaba haciendo cine y la convencía, la traje al mundo oscuro del teatro. Y después de esto le dije, oye, ¿y si hacemos una casa productora? Claro. Y empezamos a hacer lo que hoy en día es Lobos Producciones, la casa productora que tenemos desde hace ya casi 5 años. Con Ana Carolina Mancilla. Exactamente. Y después, pues te digo, Lobos fue como una respuesta muy fuerte porque fue una obra de teatro en 2015, estrenó en agosto, acabamos de cumplir 5 años, el 4 de agosto de su estreno, y fue una obra que estaba en el Círculo Teatral, que es un teatro de Alberto Estrella y Víctor Carpintero, que lamentablemente es un teatro que por el temblor del 2017 tuvo que ser demolido, y es un teatro que ya no existe, y es una pérdida grande para el esfuerzo que ellos han hecho, pero era un teatro súper íntimo,
el público estaba muy cerquita, era una obra brutal, intensa, que contaba la tragedia de estos padres que pierden a sus hijos en un accidente, y la directora del colegio de donde ocurre el accidente en este camión de autobuses, este, les ofrece dinero para que se callen. Entonces, era como un momento donde había pasado el caso Ayotzinapa. Entonces, México estaba como en un momento muy vulnerable, muy enojados, y seguimos enojados, pero bueno, en ese momento eso era lo que en las calles se sentía, un miedo infinito por qué nos podría pasar. Y creo que la obra estaba muy arraigada en ese momento en mi vida, en lo que yo estaba pensando, en lo que yo estaba sintiendo, y se proyectaba mucho. Entonces, nos pasaba que era un teatro de 100 personas que siempre se llenaba, que era brutal ver cómo la gente hacía fila y lo compraba con mucha anticipación, y que de pronto se volvió una obra de boca en boca, que de pronto te dabas cuenta que sí había una resonancia en la gente diciendo, ¿ya viste Lobos por Corderos? Tienes que ver Lobos por Corderos. Y de ser 10 funciones terminamos alargando a 7 funciones más. Y después fue tanto el gusto que hicimos una segunda temporada, ahora en el Teatro Milán con nuevamente el mismo elenco. Y ha sido un gran regalo, y es una obra a la cual yo siempre regreso, la cual me fascina darme cuenta lo mucho que yo crezco con ella cada que la vuelvo a visitar. Pero cercano a eso, yo viví como un golpe de realidad porque escribí mi siguiente obra, que se llama Sonámbulos. Claro. Y Sonámbulos fue la primera vez que yo escribo y dirijo ya sin un acompañante en la dirección. Lo que estás viendo ahorita es como el cartel de lo que fue la segunda temporada. En la primera temporada, que fue en 2016, hay un teatro que se llama La Teatrería, ¿no? Que Oscar Carnicero, uno de los productores y dueños de ese espacio, que es bellísimo, que está en la Roma, es un teatro que para mí es casa también, y de pronto me dice un productor, oye, andan buscando textos para contenido mexicano, tú no tienes una obra nueva. Entonces se las presenté y me dijeron que querían producirla completamente, pagaron todo, pagaron sueldos, pagaron la escenografía que yo quise, el equipo creativo que en conjunto llegamos, el elenco que en su momento yo elegí. Y fue como volver a firmar como ok, aquí voy en serio, ¿no? Quiero hacer esto y me gusta. Y yo me acuerdo mucho que cuando me preguntaron el por qué había escrito la obra, me dijeron, la pregunta es, y nunca se me va a olvidar, ¿escribiste esta obra porque es lo que quieres contar o porque es la que sigue? ¿No? O sea, ¿la hiciste porque la querías hacer o solamente porque claro, hay que escribir otra cosa? De hecho, esa es como mi pregunta. La pregunta es, ¿cómo llegan a ti las historias? ¿Por lo que vives en México, por lo que vives de forma personal, o porque te inspiras en la historia de alguien que conociste en algún lado? O sea, ¿de dónde provienen como estas ideas de obras? Es muy curioso porque Sonámbulos arrancó con una idea que yo vi en una noticia, que curiosamente es un caso muy similar a algo que pasó. Aunque no tiene nada que ver ya con la obra de teatro. No, pero inicia con así, claro. Me dejó así, y curiosamente, porque la nota era muy pequeña. Y ¿Se puede saber qué nota era? Digo, sí. Sí, claro. Y sí lo quiero decir porque es justo en estas semanas parece ser que volvió a pasar algo muy similar, que trataba de un pecero en el cual un asaltante a punto de pistola se sube a asaltar a los pasajeros, y un pasajero saca su propia pistola y le dispara y lo mata. Claro. Y se fuga, ¿no? El pasajero. Lo que a mí me llamaba mucho la atención era ver la reacción de la gente en la noticia, porque decían que era un héroe, decían que qué bueno, que se había hecho justicia. Y eso quedó mucho en mi cabeza porque yo pensaba, ¿cómo se sentirá esa persona? Claro. ¿Se sentirá realmente que hizo algo bueno? ¿O se creerá un héroe? Y Sonámbulos, yo quería hacer mucho una historia de familia, quería contar la historia de una familia, y la historia iba de estos cinco integrantes que viven a un año después de un gran trauma, que es un secuestro,
y que fue un secuestro un caso muy sonado. Ellos logran liberarse de sus asaltantes, dándoles muerte, y de alguna manera lo que han hecho es ir poco a poco superando este trauma desde cada uno de sus trincheras, y que ellos creen que entre menos hablen del tema, mejor va a ser para todos. Lo que a un año de ese suceso pasa es que se está a punto de cumplir el aniversario de ese evento, que coincide con el cumpleaños de uno de los personajes, y la madre de familia les informa que ella escribió un libro basándose en esa vivencia, lo cual genera que esa familia voltee y diga, no, espérate. Entonces Sonámbulos hablaba mucho de alargamiento de los seres humanos, que de pronto se tienen que reencontrar ellos mismos, y, y justo en ese estado en el que yo estaba, pues la escritura fue vital, porque uno de los personajes, el padre de familia que aquí estamos viendo, Hernán Mendoza, es un escritor que está bloqueado completamente por este suceso. Nora, que aquí vemos a Mónica Dion, pues es esta mujer que escribe su libro, y de pronto había algo como muy interesante en hacer un reflejo de cómo estos personajes en su escritura se encuentran, en qué pueden o no decir, cómo pueden o no superar. Entonces para mí fue vital darme cuenta que como escritor también tenía esa voz, ¿no? De cómo en la escritura yo puedo decir cosas que me resuenan. Y lo que me empezó a pasar mucho, y me sigue pasando con público que me identifican como el autor, es que hay como una especie de confianza que ellos sienten hacia mí, incluso de hacerme reclamos, ¿no? Incluso de decirme abiertamente, parece ser que te metiste a mi casa y te robaste mi vida. Claro. Parece ser que contó a alguien que lo que me había pasado, porque es eso, es eso, o sea... Pues básicamente estás contando algo que mucha gente ha vivido, Reynolds. O sea, Y, lamentablemente es una situación que se ha vivido y tú lo pones en una obra y hay personas que posiblemente vivieron eso y ahí en la obra fueron a ver en carne propia lo que es vivir o revivir lo que se vive. exacto. Que al final del día el teatro es eso, el teatro siempre va a ser un espejo de nosotros mismos, el teatro se vuelve como esa parte en la que desde la butaca algo estamos a punto de ver que nos puede transformar, y yo sí creo que el teatro te puede llevar a esos niveles de transformación en el que, aunque sea indetectable, sales de la butaca, sales del teatro y sigues reflexionando en eso que viste, y es algo que Sonámbulos es una obra que yo quiero mucho por, eso, por esa sensación, ¿no? De que siento que le deja en el público, pero me pasó mucho que yo no había estudiado teatro, sin embargo ya estaba haciendo teatro. Entonces tener dos obras como Sonámbulos y Lobos por Corderos, y que había como un cierto reconocimiento de la prensa, de la gente de teatro, de colegas que empezaban a decirme, oye, qué padre tu trabajo, etcétera, pues también había como una sensación de que yo no estaba siendo completamente honesto con esa falta que yo tenía. Claro. Y no sabía dónde encontrarla. Yo sentía que de entrada no sabía dirigir, y sin embargo me estaba aventando a hacerlo, y de pronto hasta yo dije que tanto es una necedad mía de querer hacer algo y no cederle a alguien más el trabajo de dirección, porque de pronto el lenguaje con los actores se me empezaba a complicar, y caí como en una pared bastante fuerte, que resultó que se llamaba Reino Robledo, que yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo brinco este obstáculo y cómo llego a un siguiente nivel donde yo sentirme más seguro? Porque incluso la palabra dramaturgo en mí me hacía comezón. Yo decía, pues es que yo no puedo decir que soy dramaturgo porque yo no he escrito teatro, yo no conozco del teatro. Y bueno, ya hablaremos de Inicio de Sesión, que es un proyecto que es lo que estoy haciendo en 2020, pero curiosamente yo decido entrar a estudiar. Encuentro una carrera que fue la carrera de dramaturgia y guión cinematográfico en la escuela de Casa Azul, que pertenece a Argos. Que aparte tú eres la primera generación, ¿no? Soy primera generación, y curiosamente todos esos dramaturgos que tú ves en ese cartel y lo que estamos haciendo ahorita, todos, la gran mayoría fueron mis maestros, y de hecho ahí Gabriela Burayev fue compañera mía de generación.
Entonces tuve a Jimena Escalante es la directora de la carrera, una gran dramaturga, David Holguín, Maribel Carrasco, está Luis Mario Moncada, que fueron maestros míos, Conchi León, que bueno, es una gran dramaturga de vida. Y de pronto me enfrento a los casi 30 años, meterme a estudiar. A los 29 años entré a la carrera y fueron 2 años de mi vida y justamente lo que me preguntaron fue eso que tú decías, porque de alguna manera ya yo era de los que estaba más preparado y me preguntaron qué tan dispuesto estaba a desaprender lo aprendido. Wow. Qué tan dispuesto estaba a empezar de cero con las bases que ya tenía, pero consciente de que iba a reencontrarme con la escuela de un estudiante, ¿no? O sea, que no era un taller ahí nomás, eran 2 años y medio de mi vida que le tenía que dedicar y me lo tomé tan en serio. O sea, sí te tomaste el papel de estudiante. 100%, porque pues de entrada me encanta, o sea, me doy cuenta que me gusta mucho estudiar, me encanta mucho leer, me encanta mucho prepararme, investigar, no quedarme con lo primero que me dicen. Hoy por hoy, yo puedo dar por hecho que lo que más me conviene siempre es seguirme preparando, nunca sentir que como dramaturgo ya llegué a un lugar, porque yo creo que el enfrentarme con nuevos maestros en talleres, ser leído, eso siempre me da como otra base. Y allí escribí Requiem en la carrera. Requiem fue mi tercera obra de teatro y fue como... Es la que sale de Ludwig Paleta, ¿verdad? Exactamente. Y fue como un año después de Sonámbulos. O sea, Sonámbulos, Requiem se estrenó en el 2018, lo cual habla que mi última obra de teatro en cartelera fue en 2016. Entonces sí pasó mucho, y fue hacia finales de 2000. ¿Sentiste un cambio de una a otra después de este estudio que tuviste? Totalmente, porque... Es como para un cantante tomar clases de canto. Exactamente, yo sentí como que ya sabía dónde estaban las notas, ¿no? Ya sabía dónde estaban todos los elementos, sabía cuál era el juego, y Requiem era una obra difícil, porque Requiem ocurría siempre en este espacio. Aquí estamos viendo a Hernán Mendoza, que bueno, es la segunda vez que yo trabajaba con él. Un sillón, una mesa, una puerta, dos actores, actores. Todo el tiempo. De hecho, era una escena larga, era una escena de 1 hora aproximadamente, hora 5, lo que duraba la obra. Entonces no había escenas en medio, no había oscuros, no había nada, eran 2 actores. No había intermedio. No había nada, era eso. Desde que empezaba hasta que terminaba, 1 hora. Exacto, sin parar, ¿no? O sea, una vez que los actores entraban ya no volvían a salir. Entonces a mí me interesaba mucho hablar de la justicia divina, de la justicia del hombre. Me interesaba mucho hablar de temas como del racismo, la pena de muerte. Entonces, pues ponía a una abogada y a un sacerdote en una batalla de palabras. Yo siempre decía que era como Rocky, pero con palabras. Era un pleito a morir, pero con palabras, donde veías las posturas de ellos y era muy interesante cómo el público se apasionaba ahí. Fue una obra que pudimos hacer gira, de hecho pudimos estar en Monterrey en un festival en el Auditorio San Pedro, y sentir como que yo también podía, es algo que me pasa cuando he podido venir a la ciudad de Monterrey a presentar mi trabajo, que también puedo constatar como que ese regresar, ¿no? Claro, poder estar a tu tierra, a mi tierra, ¿no? y que sepan que pues soy un autor regio. Eso como que siempre me ha gustado, como que siento que el público regiomontano como que se apropia, ¿no? Como de esa idea, ¿no? De, es de Monterrey, entonces es de los nuestros. Y la verdad fue un proyecto increíble. Tuve la oportunidad de trabajar con Enrique Singer como director de esta apuesta. Yo creo que es el montaje que más he disfrutado, por cómo quedó, y fue una muy, muy corta temporada. Duramos 4 semanas, y sí ha habido planes de regresar, pero por alguna razón siempre no pasa. Claro. Reynold, cuando tú escribes, ¿ya tienes al actor y a la actriz o a los actores y actrices en tu mente? ¿O tú piensas en el personaje y después le pones cara con una actriz o con un actor? Por lo general no pienso en los actores de inicio. En algún momento del proceso empiezan a aparecer los rostros, ¿no? Ok.
Porque No, ni siquiera tú sabes por dónde se va a ir la historia, o sea, tú apenas sí, la estás escribiendo, de repente un día, o sea, en un día te amaneces diciendo, le voy a dar un giro a la historia, ¿no? en el caso de Requiem, por ejemplo, con Hernán, desde que lo describía el padre Banks, había algo que yo sentía que era Hernán Mendoza, desde el principio. Y yo ponía que esto era una fiscal norteamericana, entonces su físico para mí era muy importante que si fuera una actriz rubia. Entonces, sí resonaba la posibilidad de Ludvika, pero realmente yo prefiero no enamorarme de esas posibilidades A lo mejor no pueden, claro. porque a lo mejor no pueden o no quieren, o no les gusta lo que les estás ofreciendo y se vale, o sus fechas están complicadas y el proyecto, por más que les guste, no se acomoda. Entonces yo prefiero realmente no dejárselo al teatro, ahora sí que a suerte divina del teatro y que los elija. Ajá. Pero curiosamente sí puedo decir que casi siempre se han quedado los actores que yo pienso desde el inicio. O sea, por ejemplo, Hernán, desde el principio tú sabías que iba a ser el sacerdote. O sea, conforme ibas escribiendo el personaje y la obra, Hernán cada vez era mucho más Sí, poderoso. para mí no había duda. Y lo que es bien padre es que cuando ya te juntas con los actores y leen por primera vez el texto y los escuches por primera vez y puedes decir, Mona. sí era él. O sea, dices, ¿En qué momento llega? Digo, obviamente, como dices, es una abogada americana y obviamente, pues todas las actrices que a lo mejor no cubran con el ser una persona rubia, con ojos de color, pues obviamente se reduce. ¿Cómo llegas a Ludwika Paleta? ¿Cómo dices es ella? Porque hay muchas actrices que pueden entrar, pero sí, ¿cómo claro. llegas a ella? Pues había algo muy interesante con Ludwika porque pues el público lo ubica como alguien desde chiquita, ¿no? Sin embargo, yo veía que es una actriz, se me hace de las mejores actrices que tenemos, la verdad, en teatro en ¿Quién no México. se va a acordar de María Joaquín? Exacto, pero la fuerza. Lo siento, pero eso es como su debut, ¿no? O sea, todos conocimos a María Joaquina, ¿no? Sin embargo, quien la ha visto en teatro no puede negar la fuerza que ella tiene de interpretar. Claro. Y yo sabía que había como algo muy interesante con una actriz que también ya estaba llegando a una madurez, donde ya también era dar un personaje donde ya no era precisamente una chavita, Claro. o que ya era un personaje de retos, y el personaje de Emma Solís es un personaje fuerte, es un personaje de convicciones, es un personaje que tiene que decir cosas muy fuertes dentro de la obra, y la energía que Ludwika con Hernán generaban dentro, pues te digo, quien la logró ver era muy, muy potente. Entonces, es alguien con quien me encantaría volver a trabajar. O sea, tuve la oportunidad, ahorita con inicio de sesión, volvió a generarse ese momento. Pero ya con Requiem, yo sentí que ya me sentía yo como ya poder decir soy dramaturgo. Ya, ¿Tú no te habías permitido el nombre porque tú no te pues, sentías que pues toda... era como una saber decir, ¿por qué dices dramaturgo? De entrada, ¿qué significa? ¿No? De entrada, ¿cuál es el término de dramaturgo? Entonces, ya teniendo bien como conciencia de estudiar todos los géneros dramáticos, de hacerme una apasionada de los mitos, de poderte yo decir, esta obra se trata de esto y esto y esto. De poder yo ya tener como esa base que antes no la tenía, que se me dio con la escuela, la verdad empecé a sentir como esa seguridad de presentar y por lo tanto de a la hora de escribir, de poder, la palabra voy a decir defender, pero no se trata de defender, pero se trata como de poder interactuar bien con creativos y decir, pues yo quiero contar esto, voy de esto, me interesa esto, o sea, como que ser más claro con las cosas que yo quiero. Eso es algo que se me ha dado como gracias al estudio y yo me doy cuenta, incluso ya, a mí me pasó no hace mucho que di yo un taller y fue muy raro como yo estaba dándole taller a estos chicos de veintitantos años y yo hablaba y les decía y empezaba yo a decir todos estos términos de teatro y yo sentía como si mi versión de 21 años me estuviera viendo, ¿no? O sea, como que si me estuviera yo escuchando desde afuera lo que estaba diciendo y como si ese yo de chiquito estuviera así como muy atento, ¿no? Escuchando y decir. Entonces yo esto me sorprendía y decía, ay, mira, si le sabes. Y de pronto digo, pues no es sorpresa, porque me he preparado, porque ya lo tengo como en mi ADN, y
Y lo que me ha interesado mucho de un tiempo para acá es como apuntalar mucho el que la gente conozca más teatro mexicano. Es algo que siento que falta mucho camino para que hay muchos, te digo, muchos maestros míos que son grandes dramaturgos y que son de gran prestigio, Claro. pero luego lo que yo veo en las carteleras mexicanas, pues no siempre es a los dramaturgos mexicanos, veo como reinterpretaciones de Shakespeare o de estos grandes musicales que vienen a la Ciudad de México y se hacen franquicias. Entonces, como que empecé a empujar mucho el hecho de, oigan, y los mexicanos, y creo que para mí es como mi primera bandera cuando voy a trabajar con alguien. Y la última obra que yo escribí se llamó Mañana, que justamente fue la última obra que estuvo en 2020, una obra muy personal, porque hablaba de la relación de padres e hijos, una obra muy bonita que iba lejos de todos los dramones que yo solía hacer y las tragedias. De los dramas. Entonces, como que es un drama Buen familiar. dramaturgo. Es un drama familiar muy bonito que estrenó en enero del 2020, que se siente lejanísimo. Tenía una niña en ese elenco, lo cual era muy bonito tener un personaje así, Juan Carlos Barreto, Pablo Perroni, Ana González Bello, Verónica Langer, Héctor Bersunza, una escenografía preciosa de Jesús Hernández. Esta que estamos viendo. Exactamente, y dirección de Cristian Magaloni, bajo la producción de Eloy Hernández y Ana Kufer, que fue la primera colaboración que yo hice con otros productores fuera de mi casa productora. Fue un aprendizaje muy, muy grande para mí, ¿no? Porque pues también habla mucho de qué tanto yo como creador, si tengo una casa productora, qué tanto se... Está abierto a otra vez a desaprender para volver a aprender. Exactamente. Y Y ver las formas de trabajar de alguien distinto, que eres claro. tú, ¿no? Oye, Reynolds, cuéntanos, ¿ya tienes algún libro? ¿Piensas escribir algún libro? Pues he ¿Piensas tenido hacer los libros? publicaciones teóricos, ¿dices? No, 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 un libro. O sea, por Ah, ejemplo, hay tenemos una... a la de Harry Potter que hizo Ajá. sus libros y luego se hicieron películas. Tú haces obras de teatro, pero ¿no te gustaría a lo mejor Sonámbulos mañana? O no sé, o simplemente empezar de cero y escribir a lo mejor también irte a los libros, o sea, porque si ya tienes ese don de escribir, de generar personajes, ay, mira, te veo la cara con ganas de que sí me gustó la idea. Pues fíjate que en la carrera tuve con un maestro que se llama Mario González Suárez y Mario Bellatín y Ana García Bergua, que son novelistas también y cuentistas. Me dicen, si tú quisieras, podrías escribir novela. O ¿Cómo sea, traes? si quisieras. Tienes que No, no es encontrar. fácil, ¿eh? No es nada fácil, es muy No, difícil. pero a ver, si ya traes el don de escribir, de generar personajes y una historia, pues entonces ahora hay que aprender cómo llevarlos a un libro, ¿no? Pero Curiosa, porque pues, a lo mejor pandemia también puede llegar a ser como interesante. puede ser, puede ser. Esa carita ya me gustó, ¿no? Puede ser, puede ser. Curiosamente, cuando hace años, hace 11 años, si algo yo planeaba a la hora de, o sea, a la hora de visualizar lo que se me iba ocurriendo, antes todo en mi cabeza era cine, ¿no? Entonces, para mí era, esto va a ser una película. Después lo empecé a modificar y dije, no, esto es para una serie de televisión. Y después con el teatro lo que me ha pasado es que todo empieza con, esto es una obra de teatro, ¿no? Claro. Lo que me ha pasado es que al tener como un antecedente de aprendizaje dentro del cine, es que a veces mucha gente me dice que podrían mis obras de teatro ser películas. Y si hay ganas de que, por ejemplo, Lobos por Corderos ya es algo muy anunciado, es que yo quiero Una serie. es que yo quiero que Lobos por Corderos sea una película. Sí, hay Ok. muchas ganas, pero ha tomado mucho más tiempo de lo que yo pensaba el que esto ocurra. Hay ganas de productores, hay interés y todo, pero bueno, yo lo que menos quiero es correr con este proyecto en el momento en que tenga que ocurrir. Yo seré el más feliz y lo haremos muy bonito. Pero pues ahora con la pandemia, pues lo que surgió fue lo que te decía, yo cierro temporada en Mañana, en marzo, y fue de las pocas obras de teatro en la ciudad que logró terminar su temporada y que no fue cancelada o cerrada Okay. por la pandemia. Yo regreso a la ciudad de Monterrey después de mucho tiempo de realmente no estar y estar con mi familia. Empecé como a generar, yo estaba trabajando porque sí he tenido trabajos en desarrollando proyectos para televisión o en este momento estoy en un proyecto para cine, por ejemplo, y lo cual me tiene muy entretenido y me ayuda y me gusta. Pero en teatro, lo que me pasaba en teatro es que yo decía, es que
si los teatros están cerrados, ¿para qué escribo teatro? Claro, porque ¿No? dijiste, bueno, pandemia es momento de escribir y sentarme a escribir, pero no. ¿Y no pasó? Entonces viene primera sesión, eso es donde... Pues inicio de sesión inicio de sesión nació porque está actual, ¿no? Es lo que tenemos actualmente cada viernes a las 8:30. Y, Nació sí. Sea, hay que pagar para tener un acceso, pero también lo importante es saber que ese acceso se va como donativo a la casa del actor. Y exactamente. como tú aportas y todos los actores aportan a, pues precisamente a personas que se necesitan, que se requieren entre ustedes. Sí, es un proyecto que nació al ver cómo mucha gente estaba abordando esta nueva virtualidad dentro de lo teatral. Pues hay gente que evidentemente, lo sabemos, no, el teatro es en los escenarios, eso no lo podemos sustituir. Entonces a mí se me ocurrió este concepto que consiste en primeras lecturas. Quien ha asistido a una primera lectura de teatro o a un ensayo de teatro, es muy interesante ver la intimidad de lo que ocurre ahí y cómo todo está en servicio de un texto para ensayar. O sea, la primera vez que se lee un texto. Exactamente, entonces... Los originales que allá van a... Exactamente, entonces el concepto es, el público va a entrar a ver la primera lectura de un texto que fue escrito especialmente para estos actores, por estos dramaturgos. Son textos de 10 minutos, más o menos. Entonces lo que van a ver es cómo ellos reciben el texto muy poco antes. O sea, mañana tenemos a Fernanda Castillo y a Alfonso Duzal. Ellos no conocen el texto todavía. Lo van a... perdón, hoy viernes. Sí, mañana sábado, perdón. Hoy viernes en un par de horas, o sea, ellos van a recibir el texto en cualquier momento, y van a leer el texto por primera vez, y a las 8:30 hoy, en vivo, el público va a ver. Todavía se puede comprar boletos, ¿verdad? Todavía se puede comprar. La venta cierra a las 8 de la noche. Ah, no, todavía estamos a tiempo. Están a tiempo de poder comprar su boleto. Y lo que van a ver es una experiencia única. Van a ver cómo los actores, porque no hay memoria, están leyendo, pero están instintivamente construyendo un personaje que ha sido escrito para ellos, de la mano de un director. En este caso tendremos a Enrique Singer el día de mañana. El día de hoy, perdón. Y es tan padre porque entonces la gente está viendo la cocina del teatro, está viendo algo que es muy íntimo, que no solemos mostrarle al público, y por primera vez está siendo visto. Entonces, antes yo pensaba que, pues, ¿quién va a ver esto? A lo mejor se van a aburrir, y no, está pasando que la gente se apasiona, y nos pueden comentar, porque tenemos un chat, entonces durante la transmisión pueden hacer comentarios, la gente comenta, y hacemos una dinámica muy padre entre los dramaturgos, los actores, y el director o directora, que también tenemos a Lorena Massa, otra gran directora de teatro, y hacemos una dinámica de contestar preguntas que van desde, oye, ¿cómo abordas tu personaje? Hasta comentarios. Y sí, esto en efecto es para la casa del actor. Increíble cómo te pudiste adaptar. Increíble cómo te adaptaste del teatro a las pantallas de nuestras computadoras o de nuestras tablets o de nuestros celulares. Increíble. Ahorita esta es nuestra segunda temporada. Arrancamos una temporada hace varias semanas y curiosamente fue porque yo estaba muy renuente a escribir. Entonces cuando yo me puse esta meta, dije, ok, es la única manera en la que yo puedo sentir el reto de volver a escribir teatro, ¿no? Porque o sea, ¿escribes cada vez que va a ser un inicio de sesión, escribes una obra completamente nueva? Pues en mi caso, a mí me tocó escribir la primera vez a Ludvika Paleta y a Mónica Huarte, que ya había tenido la oportunidad de trabajar con ellas, pero ahora fue escribirles un texto específicamente en estas condiciones. Después tuve la oportunidad de Regina Blandón junto a Juan Manuel Bernal. Entonces, como que con eso en mi cabeza, ahora sí, como decía, ahora sí ya tengo a los actores. Entonces, claro. Es decir, que les escribo. Para esta temporada, me toca dentro el 28 de agosto, yo estaré escribiendo el texto para Daniel Jiménez Cacho e Ilse Salas, lo cual me tiene aterrado. Ay, no, me imagino. Porque no sé qué les voy a escribir, y aparte se me hacen grandes actores y quiero darles algo padrísimo. No, qué excelente. O sea, pero déjame nomás para las personas que nos están escuchando en podcast, para que sepan que finalmente inicio de sesión vas a seguir, ¿verdad? Hasta septiembre. Sí, tenemos hasta septiembre, sí. Entonces, todos los viernes
a partir de hoy hasta el 18 de septiembre va a haber más inicios de sesiones. Ya hoy es la segunda sesión, digámoslo así, o la segunda temporada. Exactamente. Hoy empezamos la semana pasada. Ajá. Estuvo pues Diana Bracho con Alberto Estrella, lo cual Wow. es tener estos grandes actores. Entonces no te los puedes perder todos los viernes, hay que conectarnos a las 8:30 de la noche. Entonces, para las personas de podcast, es www.walletpoint.com.mx/products inicio-medio-de-sesión, o sea, inicio de sesión con guiones medios. Ahí es donde pueden adquirir sus boletos. ¿Esta es la única forma de adquirirlos, Reynolds? Así es, en la plataforma es muy sencillo. Una vez que el costo es de 150 pesos por sesión, si quieren comprar el paquete de todas las sesiones, ahí como el precio va variando según semana a semana, se va reduciendo porque son menos sesiones. Y sí, una parte de su compra va hacia la casa del actor, que para quien no sepa es una casa de retiro de actores de la tercera edad, que en estos momentos necesitan de nuestro apoyo. Y pues es una manera de seguir entreteniendo, de ser creativos, y si en el camino pues podemos entretener y a la vez ayudar, pues qué mejor. Eso es para mí como casa productora, es también con Lobos Producciones, y cumplir 5 años con esta casa productora con Ana Carolina, que pues, es la chica de traje blanco, ella es Ana Carolina. Y bueno, pues ahí estuvo, a lo que vemos fue la segunda temporada de Sonámbulos, que fue un elenco completamente nuevo, y pues mira, pues tuve a Macaria, Nuria Bajes, Verónica Merchán, Carmen Madrid, Dulce Monzón, Pablo Perroni, que fue nuestra primera colaboración, Pablo de la Rosa, que fue el único que me sobrevivió al elenco pasado. Qué bien, qué bien. Ahora, Reynolds, te quiero hacer una propuesta. A ver. Estaría genial que en alguna obra, en algún, lo que sea, ya que a lo mejor el día de mañana volvamos a ir a los teatros, en alguna escena tienes que poner a un niño jugando con un teatro de cartón. Va. ¿Sí? Va. Y prométeme que cuando lo hagas me vas a invitar a la premier, porque el gusto que me va a dar ver que un niño está jugando con un teatro de cartón. Va, me gusta. Así generando sus propios personajes, y en una escena tiene que aparecer, porque sabemos que todos los que escriben, detrás de cada escena, detrás de cada frase, hay una parte de tu vida, hay una parte de tu esencia. Y cuando aprendes a seguir a un guionista, a un dramaturgo, a un actor, a un cantante, y te vas enamorando, un cantautor, que te vas enamorando de su música, te vas enamorando de su historia. Entonces, cuando tú empiezas a contar tu historia por medio de alguna frase, por medio de algún personaje, por medio de una escena, es cuando empezamos como a seguirte en esta historia, ¿no? Porque para mí ha sido genial que tenemos aquí enfrente un regiomontano que es dramaturgo, guionista, director y productor de teatro, que inició con un teatro de cartón. Y eso no tiene nombre, no hay manera, nada lo compra. Esa es una historia de vida, es una historia que en verdad, gracias por compartirla. No, a ti por recordármela. ¿Sabes por qué? La voy a anotar. Tienes que apuntarla, no, si no, yo créeme, ¿eh? Entonces yo la hago y te la recuerdo, pero esas son las historias que nosotros queremos conocer, ¿no? Las historias que inician a veces desde muy pequeños y de repente se trunca y de repente la vida te vuelve a acomodar en el camino y te dice, bueno, lo que pasa es de que te tuve que truncar para que supieras que tú no ibas arriba del escenario, tú ibas enfrente escribiendo lo que estaba sucediendo arriba del escenario, ¿no? Entonces nunca sabemos por qué suceden las cosas. En el momento quizás digamos por qué sucedió esto, en ese momento no entendiste por qué esa obra de teatro no se hizo, pero la vida te tenía preparado a lo mejor esa crisis emocional para que dentro de ti, claro, a los 8 años, para que dentro de ti surgiera ese escritor que hoy en día pues ya lo eres. En verdad, no sabes el gustazo. Yo me podría quedar aquí 2 horas platicando contigo, porque aparte... Pero por así que tengo ensayo, entonces ya... Tú ya sé, Y estreno de obra un ratito. Claro, y aparte es riquísimo estar contigo. Entonces, gracias por habernos acompañado. No sé si nos regales 30 segundos si quieres para despedirte antes de que nos vayamos. Claro, pues gracias a ti. No, gracias.
Gracias Yo a ti. feliz y esperemos vernos pronto en los escenarios todos. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y yo estoy ya con las ganas de ir a ver ese niño jugando con su teatrito de cartón. Para los que nos escuchan en podcast, el Twitter de Reynolds es Reynolds con DS al final, o sea, Reynolds R86. Y en su Facebook e Instagram lo pueden encontrar como Reynolds Robledo. Y su papá se llama igual, entonces le dan seguir a los dos, le dan like a las dos páginas. Entonces uno va a ser su papá y otro vas a ser tú, porque se llaman exactamente igual. Te mando un fuerte abrazo, Reynolds. Muchas gracias. Gracias, en verdad, gracias por hacer lo que haces, gracias por permitir que el teatro siga generando tanta magia alrededor de nosotros. Y bueno, orgullosamente regio, ¿no? Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ayúdanos a compartir esta entrevista porque tú la compartes y hay muchas personas que van a soñar y quizás se van a dar cuenta que el teatro es la magia que a veces no encontramos en el día a día y podemos apoyar a los actores, a nuestros actores, a los mexicanos y apoyarnos entre nosotros. Aparte, 150 pesos cada viernes y ayudamos a todas las personas que nos necesitan, mexicano con mexicano, consumiendo local. Espero que les haya gustado, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto.